Hola, mi nombre es Leonardo Letelier, soy académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y les voy a presentar nuestra tercera sesión online de nuestro curso gratuito sobre descentralización, desarrollo territorial y financiamiento de los gobiernos subnacionales. En esta oportunidad me gustaría conversar sobre el financiamiento. Y al respecto voy a comenzar contándoles cuáles son las categorías de financiamiento. Y la primera, por cierto, son los impuestos. Ustedes saben que los gobiernos subnacionales, así como el nivel nacional e intermedio de gobierno, cobran distintos tipos de impuestos, los cuales en el caso que nos ocupa tienen ciertas características especiales. Si ustedes miran la realidad chilena, latinoamericana y mundial, se van a dar cuenta que hay ciertos impuestos que se repiten a nivel subnacional, por ejemplo a nivel local. El impuesto a la propiedad es muy común y en el caso de los países de ingreso per cápita más alto, particularmente en Europa, como les voy a mostrar enseguida, suelen también los gobiernos locales, particularmente, tener competencias sobre el impuesto a la renta, sin contar, por cierto, la realidad de los países federales, que es bastante distinta en esta materia. La segunda categoría son las transferencias. Es decir, son recursos que usualmente provienen de un nivel superior de gobierno y que financian servicios en los niveles inferiores de gobierno. Pueden haber transferencias en el caso, por ejemplo, chileno entre regiones y municipios, pero sí también las puede haber entre el nivel central y el gobierno regional o el nivel local. Enseguida está el cobro por servicios, dado que los gobiernos locales y también intermedios suelen prestar servicios que tienen mucha visibilidad. En el caso local, por ejemplo, tenemos la mantención de espacios públicos, la recolección de residuos sólidos, la mantención del medio ambiente, la atención primaria, los servicios de educación y otros varios por el estilo. El cobro por servicio puede de alguna manera tener un espacio importante en el financiamiento. Y finalmente la deuda. La deuda usualmente se utiliza para financiar inversión y en ocasiones muy específicas y más bien excepcionales para financiar gasto corriente, y ocupa un lugar privilegiado en el debate en torno a la pertinencia que tiene este mecanismo de financiamiento en beneficio de los gobiernos nacionales. Y ese debate, que tiene mucha importancia a nivel académico, la tiene, por cierto, también a nivel práctico, en qué medida los gobiernos nacionales debiesen ser autónomos en esta materia y emitir deuda, por ejemplo a través de bonos o endeudamiento directo con la banca o intermediario financiero. Es un tema debatible, discutible, que tiene muchas consecuencias potenciales y que por lo tanto hay que ponerlo en perspectiva y estudiarlo en su mérito. Me gustaría mostrarles cuál es la realidad latinoamericana en esta materia. Y esta lámina, producida por la CEPAL, nos presenta cuál es, a través del tiempo, la distribución de 3 fuentes de financiamiento específicas en el marco de las categorías que acabamos de revisar, particularmente los ingresos tributarios, las transferencias y otros ingresos. Y lo que se puede apreciar a partir de esta información es que las transferencias en efecto ocupan un espacio privilegiado, lo cual debería llamarnos la atención en la dirección de potenciar nuestro interés por estudiar el tema de las transferencias, el cual tiene, por cierto, muchas dimensiones: cómo se distribuyen, cómo se financian, quién las entrega, cuál es el criterio con el cual se entrega, etc. Un segundo lugar lo ocupan, por cierto, los impuestos, y una tercera categoría incluye mecanismos tales como deuda y cobro por servicios, sobre los cuales hablamos anteriormente. Una cuestión que tiene mérito propio y que vale la pena estudiar extensivamente es el grado de autonomía que los gobiernos nacionales deben tener cuando se trata de concederles ciertos impuestos para que sean de beneficio jurisdiccional, específico de nivel local o nivel intermedio. Y en ese sentido vemos que la realidad internacional es muy diversa. Esta lámina, que corresponde a una información a partir de la OECD, nos presenta en el lado izquierdo el caso de los países federales, en el lado derecho el caso de los países unitarios, y cada barra representa el grado de autonomía que los gobiernos nacionales tienen en el grado de administración de sus impuestos. El porcentaje que ocupan estos impuestos como porcentaje de la tributación total del país en su conjunto está representada en el eje de
de las ordenadas. Y los colores que forman parte de cada una de las barras representa el grado de autonomía según el color que cada uno de estos países tiene en la decisión de qué tasas establecer, qué base gravable tener, qué exenciones conceder, etc. Por lo tanto, nosotros vemos, por ejemplo, que el color azul representa el máximo grado de autonomía posible y que, en cambio, el color rojo representa un grado de autonomía alto, pero no tan alto como lo representa el color azul. Y en este sentido, vemos que hay grandes diferencias entre países unitarios, que es lo más interesante de la perspectiva básicamente latinoamericana, porque con excepción de México, Brasil y Argentina, el resto de los países de la región son unitarios. Y en ese sentido es muy interesante constatar que, por ejemplo, Suecia, Dinamarca e Islandia, que aparecen en el lado en derecho de la lámina, son países en los cuales hay mucha proporción de impuestos subnacionales que en el contexto de los impuestos de la nación financian servicios locales y que por otro lado el grado de autonomía es muy alto. Por ejemplo, en el caso de Suecia, prácticamente todos los impuestos que se cobran a nivel subnacional, los gobiernos nacionales, particularmente locales, en el caso de Suecia, tienen competencias para administrarlos y fijar sus tasas, de acuerdo con el color de la barra correspondiente. Chile, por otro lado, está en un extremo más bien opuesto a esa realidad y representa una situación en la cual hay muy poca autonomía, hay muy pocos impuestos locales y por lo tanto tenemos un grado de descentralización fiscal muy bajo. ¿Qué debates específicos podemos nosotros identificar a la luz de la cuestión de los impuestos subnacionales? Primero, ¿cuál es la realidad internacional? Siempre tenemos que mirarla con mucho interés porque esa realidad nos puede permitir conocer cuáles son las mejores prácticas en esta materia. En segundo lugar, ¿qué tipo particulares de impuestos debemos nosotros transferir a los gobiernos subnacionales? Por ejemplo, una nueva constitución eventualmente debería permitir que los gobiernos regionales tuviesen impuestos propios, no solamente impuestos fijados, determinados y diseñados por el nivel central, a partir del cual se hacen transferencias a los gobiernos regionales, sino que impuestos que las propias regiones definan y sobre los cuales tengan alguna capacidad de decidir. Y en ese sentido ese es un debate que es interesante analizar. Y el grado de autonomía que los gobiernos subnacionales deben ejercer sobre sus impuestos también es una pregunta pertinente que se agrega a la lista de cuestiones interesantes relativas al tema. Lo propio se puede esperar respecto de las transferencias. La realidad internacional también es interesante. Siempre se mira en este sentido el caso de Canadá, que si bien es un país federal muy distinto al grueso de los países latinoamericanos, sin embargo tiene un mecanismo de redistribución entre las provincias a partir de transferencias que provienen del nivel federal, que siempre ha sido muy estudiado y muy admirado por sus propiedades en distintos ámbitos de lo que podría significar un diseño deseable de transferencia. Y finalmente el tema de cómo se asignan estas transferencias también ocupa un espacio muy importante en este debate. La cuestión de asignar transferencias tiene implicancias políticas, puede de alguna manera desperfilar el objetivo final de la transferencia, puede estar al servicio, potencialmente hablando, de objetivos más bien políticos que de eficiencia o de beneficio colectivo, y en ese sentido hay una larga literatura tanto teórica como empírica respecto de cuál es el diseño óptimo en materia de asignación de transferencias en el territorio. El tema de la deuda, por cierto, es importante. También la realidad internacional nos permite aprender mucho. La cuestión de si la deuda es solamente para financiar inversión o también la vamos a utilizar para financiar gasto corriente es una cuestión muy pertinente de preguntarse. Y finalmente, ¿qué grado de regulación debemos nosotros ejercer desde el nivel central sobre la libertad que eventualmente los gobiernos locales o subnacionales puedan tener en esta materia? Debemos, por ejemplo, tener criterios para limitar el grado de endeudamiento de los gobiernos subnacionales, qué capacidad tenemos para poder ejercer esas limitaciones, qué papel le vamos a asignar al propio mercado
en la regulación del mercado de deuda, etc. Son todas preguntas relevantes porque la deuda nacional puede tener grandes repercusiones en el equilibrio fiscal a nivel del gobierno nacional y consecuentemente debemos mirar todos estos temas con mucho cuidado. Esa sería la sesión de hoy. Muchas gracias.